Buenas tardes. Estamos de tarde, ya en la 1:30 de la tarde. Y un filtro bonito para una historia no linda, no muy bonita. Cuando estaba embarazada de mi primer chamaco, tenía una cita médica, creo que era por una cita médica que iba así. Y había nieve en el suelo. Y yo me alisté, eso fue en Estados Unidos, me alisté para salir y una vez que voy bajando las escaleras con el papá de los muchachos, me rebalé en el primer escalón. Y habían por allí para abajo como unos 6, 7 escalones. Y desde que bajé en el primer escalón, no hice más que poner el piso, el pie. Me fui. Me fui por las escaleras para abajo. Él me agarró, no me dejó caer en el piso. Y caemos a una distancia como de más de 10 pies, porque fuimos patinando con la velocidad. Y resulta que cuando logramos pisar el suelo, caí encima de él. Había nieve, había hielo en el piso, por eso me rebalé en el primer escalón. Gracias a Dios caí encima de él, la barriga ya estaba bastante avanzada, bastante grande. No pasó a mayores. Hoy me río, sí, en el momento también me eché a reír. Gracias a Dios estaba flaca y él pudo conmigo. Él pudo agarrarme, pudo sostenerme para que no pasara a mayores. En ese tiempo estaba en Estados Unidos y no, el sitio donde estaba no me gustó, no me trataron bien. Eh, Dijeron que nos iban a ayudar, pero a la larga no nos trataron bien. Cuando me tocó regresar, pues ya le conté la historia de cuando me tocó regresar, cómo fue todo. Y cuando tuve el nene, estaba todavía allá porque lo tuve en Massachusetts. Entonces, no empecé a notar que el papá le tenía celos al muchacho. Y yo decía, pero ¿por qué tanta cosa con el nene? Él decía que yo le daba todo el tiempo al nene, que yo no hablaba con él, que yo no sacaba tiempo para él. En serio, no sé cuál era el asunto. Estábamos en una casa que no era de nosotros, un apartamento que no era de nosotros. Eh, Él se iba todo el día, llegaba en la noche y cada vez que había que salir para una cita, él siempre estaba peleando, siempre estaba protestando. Cuando íbamos para la iglesia, también era otra situación más. Yo siempre le tenía las cosas de ready, llegaba la comida, todo el tiempo ready, que por ese lado no tiene queja. Pero una vez que nació el nene, le cogió celo. No quería que yo estuviera con el muchacho. Él no lo quería cuidar. Él no lo quería vigilar. Lo cogía muy pocas veces. Muy pocas veces le dio la leche. En una ocasión la leche le hizo daño al bebé. Y íbamos para el culto y el nene como estaba malito del estómago, yo no sabía, era la primera vez que le pasaba. Se hizo una diarrea bien fuerte y se volvió todo un embeleco y un revolú. A la hora del par culto no pude ir al servicio, obvio, porque el nene se puso así con esas diarreas y esas cosas. Era domingo, esa semana hice cita para ir al doctor. Cada cita que me tocaba con el nene, yo me tenía que ir sola. Y era en otro pueblo, es como decir salir de mi barrio y llegar hasta el pueblo de mi barrio para llevar al nene al doctor. Pero estamos hablando de Estados Unidos, que son más largas las distancias. Y tenía que cruzar todo un laberinto para llegar al doctor. Y todo eso tuve que hacerlo sola.
recién paría. Nadie fue conmigo, yo fui sola. Tuve que tomar la guagua, que corría como 45 minutos, para entonces por allá bajarme en un sitio que yo no conocía, para entonces de ahí empezar a caminar como todavía 10 minutos más para llegar al doctor entre medio de unos buildings. Gracias a Dios que el Señor me cuidó y nunca me pasó nada. Pero siempre a las citas del nene siempre fui sola. A la iglesia era donde él me acompañaba los domingos nada más. En la semana yo iba sola. Y siempre fue así. Siempre fue así hasta que me divorcié. Siempre estuve sola en la iglesia. Siempre me llevaba a los nenes a la iglesia. Los nenes los presenté al Señor. Los presentamos. Sí, él fue para la presentación. Pero todo el tiempo le tuvo celo a mi hijo mayor. Él no lo quería cerca. Cada vez que salíamos, el nene tenía que irse conmigo. Yo tenía que cogerlo de la mano. Yo tenía que enseñarle al nene todo lo que se supone que el país le enseñara. Como quien dice, para el nene yo era todo. Para el nene el país no era nada. Porque desde un principio el país siempre lo rechazó. Todo el tiempo estaba protestando porque él no quería congeniar con el nene. Él no quería compartir con el nene porque le tenía celo al nene. Y yo no sabía qué era eso, pero sí sentía que estaba celoso del nene. Pero tiempo después acá, en Puerto Rico, con todas las cosas que se han venido pasando, entendí cuáles eran los celos. Y es que una persona narcisista y maltratadora, que siempre quiere tener el control y siempre quiere decirte cuándo respirar y cuándo no, cuando nacen los hijos le cogen celo porque se sienten desplazados. Pues sí, fíjate, tenías razón, porque con el trato que él me dio, aún embarazada, y con el trato que le empezó a dar el nene acabando el muchacho de nacer, yo fui como entrando a otro nivel. Me empecé a dar cuenta de todas las cosas que pasaban. Que por X o Y razón estaba cansada ya y no quería mirar. En serio volteaba la cara para la derecha o para la izquierda para tratar de no ver. Depende del lado que él me viniera a discutir, yo volteaba para el otro lado. Si venía por el izquierdo, yo volteaba a la derecha. Si venía por la derecha a discutir, yo volteaba para la izquierda. Y si me discutía de frente, yo me le iba del lado. Y si me discutía por detrás, yo me movía y me salía. Me salía porque yo encontraba que era estúpido, que por un bebé, que había que amamantarlo, que había que bañarlo, que había que cuidarlo, que lo tuve en la barriga 9 meses y 2 semanas, era más que suficiente para ser una buena madre, ya que yo tuve la dicha de salir de la casa de mi maíz pequeñita, de primer grado a kinder. Yo tuve que salir de casa de mi mamá porque ella tenía más hijos y no me podía cuidar a mí. Ya para ese entonces mi hermana se había ido y pues yo pues me crié sola, como quien dice, corriendo de una esquina a la otra, hasta que por fin me fui con mi madrastra. Y como yo no tuve ese cuidado de mamá, pues me cuidaba a mi chamaco. Cuidaba a mi chamaco bien, todo el tiempo su lechita, su baño, sus cosas, su aquí, su allá. Él no se puede quejar y no puede decir que yo lo dejé botado, porque es mentira. Yo lo tenía ahí al lado mío por las noches. Él trabajaba, cuando los días libres estaba ahí, pero el problema era que no se podía estar muy cerca de él porque por todo peleaba, por todo discutía. Entonces había más gente en la casa y estaba yo como el jamón del sándwich, incómoda, insegura. Yo sabía que por detrás de mí se estaba hablando chisme, chisme porque donde tú siempre estás hay problemas. Hasta la próxima.